Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Anderson Córdoba Mosquera. Soy coordinador de la empresa Innovasoft Colombia y el día de hoy quiero darles la bienvenida por acompañarnos en esta sesión, en esta presentación, en este webinar de facturación electrónica, la cual realizaremos con fines de capacitación, ilustración y ampliar nuestros conocimientos, que es lo más importante para la gestión que queremos llevar a cabo con lo que establece el Ministerio y la DIAN. Para ello, preparé pues una corta presentación con el fin de ilustrar todo lo que queremos expresar en cuanto al respaldo que brinda Innovasoft hacia nuestros clientes en todo lo relacionado específicamente a la facturación electrónica en salud. Específicamente, para el trámite que queremos llevar a cabo, el día de hoy verificaremos todos los detalles en cuanto a esta gestión. Como bien lo mencionaba, el día de hoy estamos aquí para verificar todos los detalles relacionados a la facturación electrónica por parte de Innovasoft Colombia a través de su software de solución y Sisma Web. Antes de entrar en esos detalles, me gustaría brindar un paso a paso específicamente con lo relacionado a la facturación electrónica, pues para los que no están tan familiarizados con este término. En sí, una factura electrónica es un documento que soporta un servicio o un producto y que, a diferencia específicamente de una factura tradicional, de una factura en papel, esta se reporta a la DIAN en el momento en el que se genera, lo que conocemos coloquialmente como el timbrado hacia la DIAN. Específicamente, para estas facturas electrónicas, el objetivo principal del Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el apoyo de la DIAN, es unificar y reglamentar el soporte de la factura electrónica, específicamente para tener una información global y detallada de las gestiones que realizan las empresas, las entidades de salud y realizar un estricto seguimiento específicamente a los evasores. Es un dato importante que hay que tener en cuenta, que es el objetivo principal de estas entidades. Ese seguimiento está relacionado específicamente a instituciones prestadoras de servicios en salud, las IPS, profesionales de la salud, EPS y todos los facturadores electrónicos en salud. Es importante tener en cuenta y cabe resaltar que a diferencia del resto de sectores que facturan electrónicamente, específicamente para el sector salud, el Ministerio de Salud, dentro de todas las resoluciones que ha emitido a lo largo de estos años, ha establecido que para el sector salud, 11 campos deben cumplirse específicamente y de manera detallada como anexo a este documento electrónico. Esos 11 campos específicamente son el código del prestador de servicio, de acuerdo pues a la entidad habitacional que nos brinda la Secretaría, la modalidad de pago, cobertura o plan de beneficio, número de contrato o número de póliza, de acuerdo pues a la negociación que tengamos con la empresa o nuestros clientes, cuota moderadora, copago, pagos compartidos en planes voluntarios de salud, anticipos y la fecha de inicio y la fecha final específicamente de la factura en cuanto a la transacción. Todos estos 11 campos deben ir acompañados como anexo específicamente al documento electrónico, a la factura. Hay algo importante que debemos tener en cuenta, que es la forma idónea en la que la DIAN específicamente recibe esta información respectivamente de los 11 campos en salud que establece el Ministerio de Salud. Estos 11 campos los reciben a través de un lenguaje marcado extensivo, lo que conocemos en el mundo técnico como XML. Este XML admite el intercambio de información en cuanto a sistemas de computación. Los técnicos aquí presentes me entenderán en cuanto a la gestión de sistemas de cómputo, bases de datos, sitios web o en este caso aplicaciones de terceros. Las aplicaciones que utiliza la DIAN pues, para recibir específicamente esta información. De esta forma, a través del XML, un lenguaje codificado que específicamente recibe la información, la DIAN transmite, verifica y corrobora que la información de la prestación del servicio para el sector salud esté de manera adecuada. Dentro del marco legal, específicamente el artículo 1966 del 2016 establece que todas las entidades están obligadas a prestar lo que es la gestión de facturación electrónica dentro de sus instituciones, sin excepción, reportándose específicamente a la DIAN.
El Ministerio de Salud, como lo comentaba anteriormente, con el apoyo de la DIAN, han realizado y muy seguramente realizarán múltiples auditorías a sus entidades de salud, verificando que se gestione el cumplimiento de la facturación electrónica. Dado el caso, por ello es tan importante abarcar esta información de la facturación electrónica, dado el caso de sus instituciones aún no estén facturando electrónicamente, pues conllevaría que esas auditorías lo lleven específicamente a múltiples multas económicas, cierres temporales de las sedes o los establecimientos donde se prestan estas atenciones de salud o incluso sanciones definitivas, pues que perjudicarían drásticamente las atenciones que realizamos a diario. Específicamente, quiero hacer un paréntesis en relación a las entidades, a las empresas o a los profesionales más detalladamente que no están obligados a facturar electrónicamente cumpliendo los siguientes tres ítems, que son los que vemos en pantalla. Tener ingresos inferiores a 3.500 VT anual, que dentro de la gestión que estableció la DIAN este año, la unidad de valor tributario está en 47.065 pesos, que dentro de la gestión matemática nos da un total aproximado de 165 millones anual o mensual aproximadamente entre 14 o 13 millones de pesos. Si la empresa o el prestador o el profesional de salud no cumple ese rango de monto anualmente, adicionalmente, máximo solo tiene una sede de atención y adicionalmente no tiene contratos con EPS, no estaría obligado a facturar electrónicamente. No obstante, si como mínimo incumple alguno de estos requisitos, automáticamente pues está obligado a facturar electrónicamente ante estas entidades. Antes mencionaba que específicamente la factura electrónica del documento debe ir acompañado de un invoice, de un attached document, de un XML, donde se registran los 11 campos de salud obligatorios especificados por el Ministerio de Salud. Aparte de esos 11 campos, es necesario que la factura electrónica vaya acompañada de los archivos RIPS, del Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud. Los archivos RIPS, para las personas que nos acompañan y pues, que no tienen tan detallado ese término, específicamente nos detalla que es un archivo que contiene la información relacionada a la prestación y tecnologías en salud para los usuarios, para los pacientes específicamente. A eso de los años 2000, cuando el ministerio emite las primeras resoluciones de atención en salud, las entidades de salud pues, registraban la información de la historia clínica de manera manual. Gracias al avance de la tecnología, existen y se han gestionado a nivel nacional empresas específicamente como Innovasoft, desarrolladoras de programas y gestiones en cuanto a software de tecnología que permiten radicar específicamente la información de la historia clínica de manera digital, de manera virtual, que agiliza todos los procesos específicamente relacionados a la historia clínica y como en este caso, pues la información de los archivos RITS. La información de los archivos REST, específicamente dentro de la resolución que compone el ministerio, se lleva a cabo a través de un formato JSON, JavaScript Object Notation, donde se detalla específicamente la información de una lectura sencilla, de una lectura simple entre los mecanismos que verifican esta información. Este archivo JSON reemplaza al archivo TXT o al formato TXT, que es la forma que actualmente nosotros gestionamos lo que son los archivos RIS dentro de nuestras entidades. Estos archivos RIS en formato JSON contienen lo que es la información de los datos del prestador o la sede donde se atendió al paciente, los datos básicos del paciente, los datos de la admisión, los datos de la consulta, de los diagnósticos de enfermedades, contiene también la información de la transacción en cuanto a la factura, todo va relacionado directamente en ese archivo JSON, que es la forma en la cual adecuadamente el ministerio ha establecido pues, que se genere la verificación de estos datos. Entonces, sintetizando un poco la información, como lo comentaba en un principio, el documento electrónico, la factura electrónica, debe ir acompañado del invoice, del XML, donde se detallan pues adicionalmente y específicamente los 11 campos en salud, y adicionalmente debe ir acompañado de un archivo RIPS donde se detallan pues todos los datos de la consulta que se realizan a nuestros pacientes. Hay algo sumamente importante que nosotros como entidades de salud debemos tener en cuenta
Dentro de las últimas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Salud, nos habla específicamente del mecanismo único de validación. Este mecanismo único de validación, la plataforma establecida específicamente por el Ministerio de Salud, en la cual nosotros como entidades de salud, y nosotros hablo específicamente de Innovasoft como proveedor tecnológico de salud, verificamos que los archivos RIP se cumplan a cabalidad, pues como lo establece el ministerio, para tener un respaldo de garantía de la información. Entonces, para que el mecanismo único de validación corrobore que los datos están establecidos de manera concreta, de manera idónea, que no sea algo que no está establecido dentro de la atención que nosotros realizamos, desarrollaron el CUV, el código único de validación. Este código se compone específicamente de un sistema de validación de información en cuanto al recibimiento de archivos, proceso y registro de entidades. Estas entidades son las EPS, las IPS, los profesionales, y el proceso de disposición específicamente para la lectura de los datos. Entonces el flujo se gestiona de la siguiente manera para que lo veamos un poco más detallado. Específicamente cuando generamos la atención de un paciente, finalizamos lo que es ese trámite, generamos la factura electrónica. Esta factura electrónica se timbra ante la DIAN. Recordemos que debe ir el documento electrónico, el XML y los archivos RIPS que hablábamos anteriormente. Se timbran ante la DIAN confirma que la información está de manera adecuada. Cuando confirma la DIAN que la información está de manera adecuada, posteriormente hace el trámite hacia la plataforma del mecanismo único de validación. Allí recibe la información de los archivos RIS, de los datos del paciente, verifica todos los detalles, que la información esté de manera adecuada en cuanto a la estructura, los datos y demás información, corrobora que la información de los archivos RIS en cuanto a los datos de la transacción concuerden con la factura electrónica, y si todo está bien, si todo está ok, nos genera el código único de validación, el código CUP específicamente. Dado el caso, por X o Y motivo, ese sistema de información que nosotros enviamos a la plataforma del mecanismo único de validación no esté de manera correcta, no esté de forma idónea, nos haga falta un dato, tengamos que realizar otra configuración, el sistema nos va a enviar una información con los errores establecidos que nos hacen falta para que, ya sea a través de soporte técnico de Innovasoft o dentro de la configuración por ustedes mismos del sistema, puedan arreglarlos, puedan corroborarlos, puedan corregirlos y volver a enviar lo que es la solicitud al mecanismo único de validación para que el Ministerio de Salud ante esta plataforma les genere específicamente el código Q. Gráficamente funciona de la siguiente manera. Voy a ilustrarles el flujo específicamente a través del sistema. En primera instancia realizamos pues la admisión del paciente, pues llenando todos sus datos básicos y demás información. Posteriormente, a través de nuestro sistema, a través de Sigma Web, el médico dentro de su consulta, dentro de su gestión, llena la historia clínica electrónica, que es el primer paso establecido directamente en esta gráfica. Posteriormente, cuando llene su factura electrónica, ya el sistema nos va a permitir gestionar lo que es el proceso de facturación. Más adelante les explicaré el proceso gráficamente dentro del sistema. Cuando ya se finalice lo que es la atención y se cierre la historia clínica, el sistema nos va a permitir generar las facturas electrónicas. Cuando generemos la factura electrónica, el sistema va a generar lo que es los archivos RIPS de la atención de los pacientes relacionados en esas atenciones, de acuerdo al rango de tiempo que seleccionemos para gestionar lo que es la factura. Va a generar la factura electrónica de venta. Cuando genere lo que es el archivo RIPS, el documento electrónico y la factura electrónica de venta, va a ser el timbrado ante la DIAN. Cuando la DIAN nos confirme ese checklist del timbrado ante la DIAN, específicamente esa factura electrónica de venta junto con el XML que verificábamos anteriormente y los archivos RIPS van a pasar al mecanismo único de validación mediante un flujo que nosotros tenemos establecido en el sistema. Cuando se verifique la información en el mecanismo único de validación, si todos los detalles están de manera correcta, de manera adecuada, no nos hace falta ningún dato, ese mecanismo nos va a dar un CUF, el código único de validación. Ese código en específico es el que nos va a confirmar de manera global que toda la información que transmitimos hacia dicha plataforma está bien, está ok. Como lo mencionaba anteriormente, dado el caso, ocurre algún tipo de novedad, nos haga falta un dato o algún tipo de configuración,
nuestro equipo de soporte técnico pues estará respaldando la información para corregir la información o incluso dentro de las señales que nos envía el ministerio en cuanto a los errores establecidos en el mecanismo único de validación, nosotros podemos corroborar qué nos hace falta directamente de los archivos RIPS, los datos, si es de la consulta, si es de configuración, si es datos de la transacción, para corregirlos, volver a generar el registro del mecanismo único de validación y que ya finalmente se genere pues todo el registro ante la plataforma sin ningún problema, sin ninguna novedad. Entonces, a grandes rasgos, dentro del flujo inicial de la atención del paciente, desde sus datos básicos hasta la generación de la factura electrónica con los archivos RIPS y el XML, esta sería la metodología que estableció el Ministerio de Salud con su última resolución, que empezaría a regir a partir del 1 de octubre del presente año. Vuelvo y reitero la importancia de que nuestras entidades de salud estén tan familiarizadas con este proceso, ya que pues por cumplimiento de ley debemos hacer cabalidad de estas gestiones porque pues como lo comentaba, van a haber, como se está sucediendo, múltiples seguimientos de auditorías para corroborar que estemos llevando a cabo estas gestiones. En sí, pues el Ministerio de Salud es la entidad establecida que ofrece directamente el almacenamiento de toda la información que reportamos. Esta no va a ser vendida o emitida a instituciones privadas pues para fines de lucro. El Ministerio pues va a ser el encargado de establecer el almacenamiento de esta información. El ministerio mismo pues tiene plataformas establecidas para recibir dudas, inquietudes, novedades que ya sea las entidades de salud o nosotros como proveedores electrónicos pues tengamos que esclarecer a lo largo de esta resolución que han emitido. Como lo mencionaba, desde principios de siglo, el Ministerio de Salud ha emitido múltiples resoluciones relacionadas tanto a la historia clínica, a los archivos RIPS, a la facturación electrónica. Y pues últimamente, dentro de las gestiones que hemos vivido tanto el año pasado como en este año, hemos estado validando las nuevas metodologías que ha emitido el Ministerio específicamente para todo lo relacionado con la facturación electrónica junto con los archivos RIPS y todo el detalle del mecanismo único de validación que han entablado a través de su API Docker. Entonces, dentro de las últimas resoluciones, verificamos la resolución 1557 del 2023, que nos habla sobre todos los detalles establecidos a partir de la gestión para la facturación electrónica junto con los archivos RIPS. Específicamente, el año anterior nos mencionaba el Ministerio de Salud específicamente el 28 de diciembre del 2023 que se ampliaban los plazos específicamente para hacer cumplimiento a esta cabalidad que establecen para el 1 de abril del 2024. El ministerio recibió muchas quejas, muchas novedades, muchas solicitudes y adicionalmente pues se han dado cuenta que su API Docker, que su mecanismo único de validación, que esa plataforma pues todavía tiene detalles que le hacen falta para que a nivel nacional se cumpla las gestiones que están estableciendo. Casi llegamos específicamente al 1 de abril y la API Docker del ministerio pues no estaba establecida como debía ser para lanzarse directamente oficialmente y emitieron una nueva resolución con el anexo 558 que ampliaba los plazos específicamente como lo comentaba al 1 de octubre del 2024. Por ahora, nosotros estamos establecidos directamente a esa fecha, no tenemos rangos oficiales, así que pues por ahora estamos establecidos y arraigados directamente a esa fecha. Por eso es importante que ustedes dentro de sus entidades corroboren las gestiones específicamente que realiza Innovasoft para dar cumplimiento específicamente a esta resolución. Brindamos un respaldo detallado de la facturación electrónica, corroboramos que se genere el CUF, el Código Único de Facturación Electrónica, corroboramos que se cumpla el XML de los 11 campos establecidos en salud, corroboramos que todos los datos del archivo RIT se cumplan a cabalidad. Así que, como lo mencionaba, tenemos un respaldo especial a través de Innovasoft con su software en solución de salud y SigmaWeb, pues para que ustedes se sientan tranquilos y tengan un respaldo establecido para dar cumplimiento ante el ministerio. Esa sería la presentación de manera global. Quiero hacerles pues un paso a paso detallado de cómo se visualizaría la gestión específicamente en nuestro sistema. Antes de pasar directamente a la plataforma, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Es una plataforma donde a diario subimos información de bastante interés hacia ustedes.
no solo de la facturación electrónica, sino gestiones que relacionamos específicamente en cuanto a información nacional de salud, avances de tecnología y propuestas y desarrollos que nosotros internamente establecemos dentro de nuestro sistema. Es importante que tengamos en cuenta que Innovasoft no es solo una empresa específicamente relacionada al sector salud, que es claro que sí, nuestro gran nicho de mercado, pero también nos arraigamos a diversos desarrollos tecnológicos que en algún momento les pueden servir para su gestión diaria. Entonces, nada, los invito antes de pasar a la presentación de Sismaweb a que verifiquen y nos sigan en nuestras redes sociales para su verificación. Ahí podrán escanear el código QR que los llevará directamente a nuestras redes para que se familiaricen con toda la información que subimos a diario, que va a ser de alto interés para todos ustedes. Entrando ya en materia, quiero mostrarles el flujo que se relaciona específicamente en Isisma Web de todo relacionado a la factura electrónica. Entonces, nada, como lo conocemos, iniciamos sesión directamente en nuestra plataforma para verificar los detalles, ya sea que la persona de facturación, de contabilidad, gestione ese trámite. Como lo mencionaba, el flujo inicia desde los datos básicos del paciente cuando realizamos el agendamiento o la citación del mismo. Cuando finalicemos ese proceso de datos básicos de la admisión del paciente, hacemos todo el proceso del llenado de la historia clínica en cuanto a los profesionales en salud. Cuando la historia clínica esté cerrada, el sistema y Web nos va a permitir generar la factura electrónica. Es importante que tengamos en cuenta que admisiones abiertas o historias clínicas abiertas no nos van a generar una factura. Entonces, quiero ser muy puntual específicamente en ese ítem. Cuando la historia clínica ya se encuentre cerrada, la persona que va a realizar el trámite contable o de facturación va a dar clic específicamente en el módulo de facturación. En primera instancia, vamos a dar clic en la remisión. Recordemos que una remisión es una prefactura que enviamos directamente al cliente para que nos corrobore que la información que le vamos a cobrar esté bien, esté de manera adecuada, no estemos cobrando pacientes o exámenes de más. Entonces, por eso enviamos una remisión, una prefactura, pues para que el cliente corrobore que toda la información que estamos verificando en cuanto a la tarifa se encuentra de manera adecuada. En el ítem de remisiones nos van a aparecer pues todas las remisiones que hemos emitido a lo largo de la gestión en Isisma Web y a través de este botón, generar nueva remisión, podremos realizar directamente el paso a paso establecido directamente en el sistema. Les voy a explicar de manera detallada cómo funciona, pues para los que no están tan familiarizados con el término. Específicamente cuando yo selecciono en este formato de remisión el nombre del cliente, voy a seleccionar específicamente el cliente al cual le quiero remitir esa primera remisión. Entonces aquí nos aparecerán todos los clientes establecidos en el sistema. Si está en las primeras hojas, pues yo lo puedo marcar sin problema o si no, puedo escribirlo dentro del sistema para que él mismo me haga el filtro. Cuando seleccione directamente el cliente, debo seleccionar los contratos asociados directamente a ese cliente. Recordemos que un cliente puede tener uno o varios contratos dependiendo de la negociación que tengamos con el mismo. Posteriormente vamos a seleccionar las sedes o la sede en la cual prestamos atenciones directamente de los pacientes. Puede ser específicamente una sede de acuerdo a la negociación que tengamos con ese cliente, si es netamente puntual en una ciudad, o podemos seleccionar pues varias sedes de acuerdo pues a la gestión de negocio que tengamos con ese cliente. Luego de haber seleccionado la sede, seleccionaríamos los servicios que le prestamos directamente a ese cliente. Reitero, podemos seleccionar específicamente todos los servicios o si dado el caso dentro de la negociación con el cliente nos dice solo factúreme los ocupacionales, solo factúreme los paraclínicos, pues así mismo los podemos quitar
o los podemos volver a marcar. Que lo mismo sucede directamente en la sede. Yo las puedo quitar si necesito facturar específicamente en una sede o puedo seleccionar todas las sedes si así lo deseo. Entonces, cuando yo ya tenga establecido el cliente al cual le voy a cobrar, cuando yo tenga establecido específicamente qué contratos, voy a tomar la información, en qué sede le tomé la atención a los pacientes y qué servicios le brindé, selecciono el rango de fechas que le voy a cobrar. Podemos seleccionar del mismo día, si la historia se cerró ese día, yo ya puedo facturarle la atención de ese mismo día o puedo pues seleccionar el rango de tiempo que ustedes lo deseen. Puedo hacerlo de manera semanal, quincenal, mensual, semestral, anual. Eso va de acuerdo pues a la gestión que ustedes gestionen directamente con sus clientes. Yo relaciono el rango de tiempo en el cual deseo arrastrar a los pacientes de fecha de inicio y fecha final y posteriormente daré clic en el botón consultar. Cuando yo dé clic en el botón consultar, me va a traer todos los pacientes relacionados a los filtros que utilicé en la parte superior. Para el ejemplo, pues voy a tomar los primeros dos pacientes. Cuando yo selecciono los pacientes, que los puedo seleccionar todos desde este botón, que se me activa este checklist, o puedo seleccionar uno a uno, sin problema, como ustedes lo deseen, de acuerdo al trámite que le quieran brindar. Cuando yo ya tenga referenciado qué pacientes voy a cobrarle a mi cliente, bueno, qué atenciones de pacientes voy a cobrarle a mi cliente, daré clic en el botón agregar. El sistema me va a mostrar específicamente las atenciones o los exámenes o los procedimientos de este paciente. Otro dato importante que debemos tener en cuenta, nuestro sistema no factura pacientes, nuestro sistema factura exámenes, procedimientos, no pacientes. Recordemos pues que un paciente puede tener 3, 4, 5 exámenes dentro de una admisión. Entonces, por ello no facturamos pacientes, sino específicamente exámenes o procedimientos. Ya sabiendo esto, de los dos pacientes que yo seleccioné, me aparecen directamente estos exámenes. Otro dato importante que debemos tener en cuenta. Isisma Web permite facturar específicamente a la empresa que brinde las atenciones. Pero un plus que nos brinda este software es que, dado el caso, tengamos una negociación distinta a la coloquial, podemos facturar estos pacientes que tuvieron estos exámenes a cualquier otra empresa. Dado el caso tengamos una empresa global y subempresas, podemos verificar las atenciones que se prestaron a las subempresas y cobrársela a la empresa global. Dado el caso tengamos una negociación por ese estilo. Es importante que lo tengamos en cuenta, que es un plus bastante detallado. Entonces, para el ejemplo voy a continuar con la empresa Casablanca. Aquí nos va a aparecer la información del correo electrónico al cual le va a llegar la información de la factura. Seleccionamos la fecha de la remisión al cual queremos que se remita y específicamente daremos clic en el botón de guardar. Cuando demos clic en el botón de guardar, el sistema nos va a almacenar la información. Cuando ya nos almacene la información, nosotros podemos enviarle al cliente lo que es esta remisión junto con un documento que es similar a la factura electrónica. El cliente va a corroborar que la información que nosotros le enviamos sí sea la adecuada en cuanto al cobro y si está de acuerdo con esa gestión que realizamos, podemos convertir la remisión en factura. Aquí nos aparece el valor de la sumatoria directamente de estos exámenes. Cuando tengamos el checklist de nuestro cliente, daremos clic en el botón convertir en factura. Aquí el sistema nos va a solicitar que confirmemos la información y nos la va a convertir en factura. Cuando ya aceptó el cliente nuestra remisión, nos vamos a facturación, facturación electrónica. Aquí nos van a aparecer pues todas las facturas emitidas y la remisión que acabamos de generar. Cuando yo doy clic sobre esta remisión, el sistema me va a traer mucha información de la prefactura. Simplemente debemos seleccionar lo que es la sede de nuestro centro de costos específicamente donde realizamos el trámite. Seleccionamos la sede y aquí nos va a aparecer la información directamente de los datos o de los valores que vamos a cobrar. Yo daré clic en el botón de guardar, el sistema me va a almacenar toda la información que registramos en cuanto a los exámenes y posteriormente daré clic en el botón finalizar. Otro dato importante a tener en cuenta, dado el caso tengamos personas en este seminario, en este webinar, que utilicen nuestro software para atención de pacientes, pero que no facturen electrónicamente con nosotros. Nosotros generamos una información directamente de los archivos RICS para la descarga, para que ustedes puedan visualizar los datos de los archivos RICS en cuanto a la consulta, los diagnósticos, los datos de admisión. Pueden verificar un pre-RIC antes de que este se envíe como anexo a la DIAN. Entonces ya directamente cuando yo guarde la información daré clic en el botón finalizar. Cuando yo dé clic en el botón de finalizar, el sistema me va a almacenar el número de la factura.
Cuando yo ya tenga el número de la factura, puedo generarla electrónicamente y se me habilitará el botón del código único de validación. Entonces, este botón específicamente es para que se haga el timbrado ante la DIAN y este botón es para que se haga el timbrado o la verificación en cuanto al ministerio para que nos genere el código único de validación. De esta forma, el sistema nos genera una prefactura y el sistema nos genera pues, el timbrado ante la DIAN y el timbrado, por así decirlo, ante el mecanismo único de validación. Me gustaría mostrarles un desarrollo, una implementación, una mejora muy práctica que ha establecido nuestros desarrolladores a través de Sigma Web que va a ser de muchísima funcionalidad para ustedes. Aquí les mostré lo que es la facturación relacionada a las atenciones médicas para clínicos, ocupacionales, exámenes de laboratorio. El sistema adicionalmente nos va a permitir facturar servicios comerciales. Esos servicios comerciales que no están establecidos en una atención médica hacia un paciente, pero que gestionamos hacia nuestros clientes específicamente para llevar una facturación más amplia. ¿Cómo funcionan los servicios comerciales? Aquí no tengo que realizar remisión, aunque ahorita les voy a mostrar cómo funciona de manera alternada. Yo me voy a facturación electrónica. Cuando voy a facturación electrónica, voy a dar clic en una nueva factura. Esto es para solo facturar servicios comerciales. Yo voy a seleccionar específicamente al cliente al cual le voy a cobrar los servicios comerciales que le presté. Selecciono la sede donde está mi centro de costos y voy a verificar específicamente el contrato del cliente en el cual están anexados los servicios comerciales que le brindé. Entonces, si dado el caso, yo aquí, como les comentaba, no estoy hablando de para clínicos, exámenes médicos. Si yo le presté a mi cliente un servicio de asesoría de riesgos biológicos, una evaluación ocupacional, una capacitación en sitio o de brigada, puedo facturarle directamente esos servicios. No están relacionados a una atención médica, sino específicamente a servicios comerciales, que es un plus que brinda Isigma Web para realizar el trámite de facturación electrónica, pues con todos los aspectos que esto lleva a cabo. Entonces yo selecciono directamente el servicio comercial. Dado el caso, pues como ustedes lo deseen manejar en cuanto a la cantidad, aquí me aparece automáticamente una y dentro de la configuración que realicemos en el sistema, yo configuro ese valor. No obstante, dado el caso, pues desee realizar una modificación, yo puedo aquí ampliar la cantidad de servicios comerciales y cuando dé clic en el botón agregar, me va a aparecer la información de la cantidad de esos servicios, del valor unitario y de la sumatoria total. Si dentro de este mismo servicio yo quiero cobrar otro, lo puedo hacer sin ningún problema. Una evaluación ocupacional, aquí puedo modificar específicamente la cantidad, me va a dar el valor unitario y también lo puedo agregar. No, que ese no era, yo lo puedo quitar y gestionar otro sin ningún inconveniente. El sistema me lo va a permitir realizar sin ninguna novedad. Yo doy clic en el botón de guardar, el sistema me va a almacenar lo que es la información y doy clic en finalizar. Cuando dé clic en finalizar, el sistema me va a mostrar el número de documento de la factura para que sea timbrada específicamente ante la DIAN y ya posteriormente finalizaría mi proceso. Antes les mencionaba que el sistema permite realizar unas gestiones coordinadas. En este caso, nosotros internamente las llamamos una factura electrónica mixta, que nos permite facturar específicamente servicios médicos, atenciones médicas, y nos permite facturar en la mismo documento servicios comerciales. Les voy a detallar cómo funciona. Para la primera instancia, para el primer ejemplo, yo tuve que generar una remisión para que el cliente me corroborara que los datos de la atención de los pacientes que yo le estoy cobrando estuviera bien. Para una factura electrónica mixta debo realizar un trámite similar. Entonces yo me voy a ir a facturación, nuevamente al módulo de facturación, genero una solicitud de remisión, nueva remisión. Nuevamente voy a seleccionar al cliente, selecciono específicamente el cliente, voy a corroborar los contratos a los cuales voy a realizarle la atención, la sede, los servicios y específicamente el rango de fechas en los cuales yo atendí específicamente a los pacientes. Selecciono la fecha de inicio, posteriormente selecciono la fecha final y le doy a dar clic en el botón consultar. Cuando yo doy clic en el botón consultar, nuevamente me va a traer la información de todos los pacientes que ya atendí con estos filtros que acabo de realizar. Selecciono los pacientes que quiero realizarle esa atención, doy clic en agregar. Cuando yo doy clic en agregar, el sistema me va a mostrar los exámenes relacionados a ese paciente,
con su valor total a facturar. Aquí lo verificamos. Antes les mencionaba también que el sistema tiene la flexibilidad de no solo facturarle específicamente a la empresa a la cual envía a los pacientes, sino que le puedo facturar dentro de esa negociación a otra empresa, que aquí lo vamos a verificar. Yo tengo dentro de las atenciones de los pacientes a la empresa Casablanca, pero esas atenciones se las voy a cobrar a la empresa, en este ejemplo, de Innovasoft, para que ustedes lo tengan en cuenta que es un plus que brinda directamente nuestro software. Selecciono la fecha en la cual quiero corroborar la remisión y doy clic en el botón de guardar. Cuando yo guarde la remisión y el cliente me acepte todos los datos de esa remisión que están de manera adecuada, la convierto en factura. Ya cuando yo la convierta en factura, el sistema me la va a gestionar específicamente para que haga el trámite de la factura electrónica. Doy clic en el módulo de facturación, factura electrónica, y doy clic en el número de la remisión. Entonces, ¿cómo el sistema gestiona directamente una factura mixta? Aquí ya me está mostrando los exámenes médicos que yo le voy a cobrar, las atenciones médicas. Entonces, yo voy a seleccionar aquí nuevamente la sede de mi centro de costos y selecciono el contrato donde voy a tomar las atenciones de servicios comerciales que le haya brindado a mi cliente. Entonces, si dado el caso, en algún momento del mes yo brindé una capacitación en sitio, una evaluación ocupacional, planes de intervención de riesgo psicológico, y se la voy a cobrar junto con todos los pacientes que atendí en un rango de fechas, así mismo lo voy a realizar. Entonces, el sistema aquí me lo va a mostrar las atenciones médicas y específicamente los servicios comerciales que le haya brindado. Puedo generar más, si así lo deseamos, dentro de la gestión de prestación de servicios que le brindemos a nuestro cliente. Voy a modificar la cantidad para que me haga la sumatoria de los valores establecidos. Doy clic en el botón de guardar. Cuando dé clic en el botón de guardar, posteriormente finalizo y el sistema me va a almacenar la información para convertir el documento en una factura electrónica. Esto pues haciendo cabalidad a lo que verificamos en nuestra presentación, que hace el cumplimiento de la gestión de la factura electrónica, el XML y los archivos RIFs que se envían pues en paralelo en segundo plano de toda la gestión. Entonces aquí verificamos pues todo el procedimiento que realizamos a través de Sigma Web, dando cumplimiento específicamente a la resolución establecida por el ministerio, donde dentro de nuestro software brindamos un respaldo especificado a nuestros clientes, pues para dar cumplimiento a esta resolución.